Bueno, ya estamos, me parece, ¿no? Listo, ya estamos. Bueno, buenas noches. Estamos en la presentación de otro martes en vivo, hoy 6 de octubre. Bueno, es un gusto enorme presentarles a una gran compañera, a Andrea De Santis, que es representante de Apola Internacional en Salta. Hoy nos presenta un trabajo que ya lo presentó en el grupo de estudio de Salta, que es el concepto de estructura en matemática y su relación con el concepto de estructura de Jacques Lacan, en el psicoanálisis de Jacques Lacan. Bueno, en la presentación fue muy novedoso para nosotros, para el grupo. Me pareció muy pertinente para proponerle que lo presente en vivo a toda nuestra comunidad. Así que bueno, los dejo con Andrea. Hola Andrea. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias Gracias. por el espacio, gracias Julián también, y gracias a Paula y a todos los que están presentes. Muchas gracias. Eh, bueno, voy a comenzar con esta presentación del concepto de estructura matemática. Si bien Lacan, en el comienzo de su enseñanza del año 53, en el discurso de Roma, tomando como autor de referencia a Lévi-Strauss, insta a los analistas a retomar el estudio de la función simbólica, lo cual nos conduce al estudio del concepto de estructura. Este retomar la función simbólica está vinculado a desviaciones que él diagnosticaba que estaban produciendo el psicoanálisis, operada por los freudianos, que observaban más esta disciplina al campo de la biología. Bueno, si bien toma el concepto de estructura de Lévi-Strauss, también Lacan recurre al concepto de estructura en matemáticas. Entonces, yo voy a tomar este concepto y en relación a este concepto me voy a referir a una de las cuestiones que con el mismo se intenta resolver desde el estructuralismo en matemáticas. Esa cuestión está vinculada con el problema ontológico con el que se enfrentan los matemáticos, debido a la incompatibilidad entre la verdad matemática, el conocimiento matemático, vinculado a la dificultad de establecer el estatuto de los objetos matemáticos. Entonces, en cuanto a los enunciados matemáticos, por ejemplo, tenemos el enunciado simple, A más B igual a C. Este enunciado será verdadero si el número denotado por A más el número denotado por B es igual al número denotado por C. Es decir, será verdadero el enunciado si hay ciertos objetos, en este caso los números, que satisfacen ese enunciado. Con la salvedad de que estos objetos son abstractos. Entonces podemos decir que los enunciados matemáticos son verdaderos y hay ciertos objetos abstractos que los satisfacen, lo cual nos lleva a un compromiso ontológico realista con los objetos matemáticos. El problema sucede cuando estamos en un marco naturalista donde es imposible
digamos, conocer esos objetos matemáticos abstractos porque trascienden las posibilidades del conocimiento empírico. Entonces, los estructuralistas tratan de, o intentan establecer la compatibilidad entre verdad matemática, conocimiento matemático, definiendo el estatuto de los objetos con los que operan. Las bases del estructuralismo matemático las encontramos en Dedekind y Peano, si bien luego estas ideas sostenidas por ellos son generalizadas por el grupo Bourbaki, quien intenta unificar toda la teoría matemática mediante el método de la axiomatización. Dedekind y Peano son los que contribuyen al desarrollo de los axiomas de la aritmética general. Los axiomas son una serie de leyes muy simples a través de las cuales se genera la sucesión de los números naturales. Esta sucesión de números naturales nos lleva a pensar en la estructura numérico-natural. La estructura numérico-natural sería la estructura común a toda progresión infinita ordenada según una relación de orden determinada por la sucesión n, n más 1, n más 2, etc. Entonces, a partir de aquí, ya ser un número natural sería ser aquello que cumple con una relación de orden. Entonces, los números, a partir de este momento, ya no son objetos abstractos, sino que son todo aquello que cumple una función y ocupa una posición dentro de determinada estructura. Las bases del planteamiento estructuralista sería que las estructuras son constructos formales resultantes de unas reglas de construcción. Esas reglas son los axiomas, que son las leyes que construyen o determinan la estructura y estipulan el tipo de propiedades que esa estructura tienen. Y esas propiedades son las relaciones que guardan los elementos de un conjunto, elementos cuya naturaleza es absolutamente indiferente. Esto lo voy presentando así porque me va conduciendo, digamos, a la hipótesis que yo me había planteado cuando empecé este estudio, consistente en que considero como hipótesis de que, en cierto sentido, la estructura con la que se opera en matemática es equivalente a la estructura con la que opera Lacan. Es decir, no utiliza el concepto de estructura matemática como una cuestión de impostura intelectual o tampoco como una analogía. En referencia a ese núcleo central del estructuralismo, les voy a leer una cita para ser más específica, y dice lo siguiente: los objetos matemáticos solo son elementos que ocupan una posición y cumplen una función en una estructura, por lo cual no tienen más propiedades que las reglas de la construcción de la estructura, es decir, los axiomas, les asignan propiedades de base estrictamente relacional. Bueno, un poco para ampliar esta postura, este pensamiento del grupo Bourbaki, ellos elaboran lo que se llama la estructura arquitectónica de las matemáticas y parten de estructuras básicas, madres
o elementales, que son las estructuras algebraicas, las estructuras de orden y las estructuras topológicas. A partir de estas estructuras básicas se pueden crear nuevas estructuras adicionando axiomas o combinando estructuras básicas. Por ejemplo, si combinamos estructuras algebraicas con estructuras topológicas, tenemos la topología algebraica, que justamente es la que utiliza Lacan con las superficies topológicas. Entonces, esta estructura matemática está conformada por jerarquías de estructuras de complejidad creciente. Entonces, en matemática, las teorías ya no serán autónomas, sino que pasarán a constituir encrucijadas. Es decir, que cada estructura conceptual dentro del psicoanálisis se va a definir en función de otras. Ahora les voy a leer la concepción filosófica del estructuralismo matemático. El grupo Bourbaki sigue los lineamientos de un formalismo, según el cual las estructuras, en cuanto formas abstractas, son el único objeto de las matemáticas. La cuestión de la naturaleza de los elementos matemáticos es un pseudo problema. Solo constituyen elementos en estructuras. Los números y los conjuntos no son entes. Las estructuras son determinadas formas abstractas en oposición a las estructuras concretas del mundo empírico, en especial por su carácter de constructos formales, no porque se originan en alguna abstracción a partir de la experiencia sensible. Voy a tomar agua. Es decir, las estructuras no son abstracciones que obtenemos a partir de encontrar ciertas regularidades empíricas, como podría ser pensado el concepto de estructura desde Lévi-Strauss, ni tampoco tienen ninguna realidad material de respaldo, como podría ser pensado desde Chomsky, como lo señala Alfredo en el curso del Tornú, en la primera clase donde desarrolla el concepto de estructura. Entonces, lo más importante son las relaciones entre los elementos. Ahora bien, la utilización de este concepto de estructura presenta el problema de que cada vez que nosotros lo identificamos o ontologizamos los elementos que la componen, ese concepto se diluye o cae, podría decirse. Con lo cual, tenemos como consecuencia la dificultad de operar con su particularidad, y en psicoanálisis nos presenta la dificultad de operar en la clínica del caso por caso, porque tendemos a identificar. Ahora bien, con la definición de Lacan de estructura, que la voy a leer, del seminario 3, PAI 2, página 261, dice así: la noción de estructura merece de por sí que le prestemos atención, tal como lo hacemos jugar eficazmente en análisis. Implica cierto número de coordenadas, y la noción misma de coordenadas forma parte de ella. La estructura es primero un grupo de elementos que forman un conjunto covariante. Entonces, la podemos definir como conjunto covariante de elementos significantes.
Bien, frente a este problema que les decía de la ontologización de los elementos o del concepto, Lacan, con esta definición, opera lo que se conoce como giro lingüístico estructural, que según mi hipótesis es muy próximo al giro que opera el estructuralismo en matemática y opuesto al giro ontológico que trata de establecer el ser del ser, que existen propiedades esenciales o que los elementos tienen propiedades intrínsecas inalterables. Entonces voy a leer otra cita del seminario 14, del 23 del 11 del 63, y ahí dice Lacan: el asunto que se plantea, y que propiamente hablando es un asunto de estructura, aquel que le da su sentido a lo que yo digo, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo cual es un pleonasmo en mi enunciación, puesto que identifico estructura a ese como un lenguaje. Para Lacan, entonces, estructurado como un lenguaje es un pleonasmo, porque no existe otra estructura que la del lenguaje, ni lenguaje que no esté caracterizado por la estructura. Entonces, la estructura con la que se opera el psicoanálisis es la estructura del lenguaje, cuyos elementos son significantes y que se van a definir por su relación con otros significantes, relación de oposición y diferencia, y van a tomar, cada significante va a tomar su valor según la posición que ocupe en el A, es decir, entendido como la batería significante en su dimensión sincrónica, y en la cadena significante y la posición que ocupen en la cadena significante, es decir, en la dimensión diacrónica, lo cual lo convierte en letra y es pasible de lectura. Y justamente en eso consistirá el trabajo lógico o la lectura lógica de un caso de análisis, donde por un lado se produce el despliegue del material en la diacronía y por otro el establecimiento de relaciones, oposiciones, correlaciones entre los distintos elementos del material, es decir, en la dimensión sincrónica. Entonces, el trabajo lógico en un análisis posee una estructura bidimensional, donde sincronía y diacronía se relacionan en una combinatoria que adquiere una función significante. Ahora, bueno, voy a plantear algunas de las consecuencias de la utilización del concepto, consecuencias tanto teóricas como clínicas, de la utilización del concepto de estructura. Una de las consecuencias es la concepción de lo real, porque la estructura existe ordenada en 3 registros: simbólico, imaginario y real. Entonces, lo real ya no es lo material del mundo tangible, sino que es lo imposible lógico matemático. Es decir, no hay lo real, sino que lo real existe y en relación a otros 2 anillos. Entonces, la materia con la que operamos en psicoanálisis es insustancial, incorpórea, intangible, antinatural. Es decir, la materialidad es
la de los términos del lenguaje, que van a tener una consistencia lógica por las relaciones que se van estableciendo, y además se opera con ellos en un texto. Tenemos muchos ejemplos en física referidos a estas existencias, le llamemos así, de energía, materia, onda, corpúsculo, magnetismo, electricidad, ¿no? Donde no son en sí, no son entes, sino que existen y además cobran existencia a partir de la intervención del científico. Entonces, en psicoanálisis también lo real existirá en relación a lo que aparezca como lo simbólico o lo imaginario y lo imaginario en un caso, y también de acuerdo a la intervención del analista. Es por eso que hablamos de clínica bajo transferencia, la cual implica un rechazo de toda identificación y sostener este concepto de estructura, donde los elementos no tienen ninguna propiedad esencial. Otra cuestión que se desprende de esto, la noción de sujeto, entendido como distinto a individuo, es necesaria para la concepción del inconsciente estructurado como un lenguaje, porque el inconsciente estructurado como un lenguaje es nadie, y en análisis de discurso, por ejemplo, se postula que no se sabe o no se puede establecer dónde está el mensaje, si en el emisor o en el receptor. Entonces, el sujeto sería como una conjetura, como algo que uno intenta diagnosticar. Entonces, cobra una existencia similar a la que cobra el real en ciencia. No por eso pierde su particularidad, porque existe en un determinado sistema de relaciones. Con esta concepción de sujeto, entendido como en inmixción de otredad, se pone en tela de juicio la cuestión referida a la responsabilidad subjetiva. Ahora bien, tomando la definición de sujeto particular, concebido como lo que un significante representa para otro significante, en un bucle significante y no en una línea recta que va de S1 a S2. Evolutiva, ¿no? Evolutiva, exactamente. Resulta entonces una condición necesaria justamente replantear los conceptos referidos a origen, a causa, a tiempo y a espacio, con los que opera el psicoanálisis. En referencia al origen, justo lo que vos decías, Mariana, la teoría de Lacan es creacionista, a diferencia de la de Freud, que es evolucionista, se parte de algo sustancial que crece y madura, y esto trae como consecuencia la caída de la teoría del trauma como origen de los síntomas, y además, como consecuencia, trae también la modificación del establecimiento de los diagnósticos, ya no basados en función de los puntos de fijación de la libido en determinadas etapas evolutivas. El tiempo será reversivo, lo que implica un tiempo circular, la pérdida del presente, la anterioridad lógica,
del futuro respecto del pasado. Todas estas características Lacan las sintetiza con nombrando al tiempo como futuro anterior, ¿no? Donde el tiempo circular implica la imposibilidad, tanto lógica como cronológica, la imposibilidad de establecer la anterioridad tanto lógica como cronológica del cuerpo biológico con respecto al orden simbólico, de la anticipación respecto a la retroacción, de la alienación respecto a la separación. Entonces, como lo dice bien Alfredo en su libro, el Big Bang del lenguaje y del discurso, ¿no? El tiempo, además, en la estructura sería simbólico, porque se opera con presente, pasado y futuro, lo cual produce muchas, o brinda muchas más posibilidades de modificar el pasado con sus consecuencias en el presente. En cuanto al espacio, el espacio con el que opera el psicoanálisis de Lacan es bidimensional, es un espacio matemático, topológico, y se funda en el agujero creado por la articulación significante en el campo del otro. Bueno, entonces, trabajar con este concepto de estructura implicaría que lo que se diagnosticaría no serían entidades clínicas ni personas, sino un sistema de relaciones. Y además ese sistema de relaciones nos implicaría a nosotros como analistas y también nos implicaría por la estructura conceptual que sostenemos, que es la estructura conceptual del psicoanálisis, donde cada concepto, cada noción, por ejemplo, fantasma, deseo, pulsión, se van a definir en relación a otros conceptos dentro de una determinada estructura clínica. Y a su vez, cada estructura clínica formará parte del conjunto de las estructuras clínicas. Y bueno, fuera de este modelo teórico pueden existir y existen otras clasificaciones. Bueno, entonces así como en una estructura matemática los elementos se definen por la posición y la función que ocupan y no tienen más propiedades que las propiedades relacionales, es decir, que su naturaleza es absolutamente indiferente, así también en Lacan no existe nada que sea en sí, que tenga propiedades esenciales. Todas son funciones matemáticas, todas son configuraciones relacionales. Y por eso las posibilidades de modificar se aumentan considerablemente. Este concepto de estructura también nos permite leer la obra de Lacan como un conjunto covariante donde cada concepto dentro de su obra se leerá en relación a otros, con lo cual ya no podemos decir de que un concepto es mejor que otro o hablar del primer, segundo Lacan, tercer Lacan y que el último Lacan es más evolucionado o mejor que el primero. Y eso sería... Sí, a ver si se escucha bien o se escucha con eco también, porque recién había un problemita con el audio. Sí, yo te escucho como ruido. Si saco...
¿Se escucha bien? Bueno, Julián dice que se escucha ok. Bueno, me parece muy interesante la articulación con el concepto de estructura en matemática por esta cuestión que planteabas al principio, de este dilema, ¿no? Entre la verdad matemática y el conocimiento matemático. Que lo planteas como el dilema de... Sí, lo planteo como el dilema de Bena Serraf, ¿no? Que lo publica en un artículo de 1973, lo pueden encontrar, se llama La verdad matemática. Y ahí va a decir, bueno, los enunciados matemáticos son verdaderos en virtud de que hay ciertos objetos matemáticos abstractos que los satisfacen, o bien no hay conocimiento matemático. Entonces ahí se produce esa incompatibilidad entre la verdad matemática y el conocimiento matemático, por la dificultad de establecer el estatuto de los objetos con los que se opera. Esa es la cuestión que trata de resolver, una de las cuestiones, porque hay otras también, pero esa es una de las cuestiones que trata de resolver el estructuralismo, es decir, la cuestión ontológica referida a los objetos. Claro, justamente, ¿no? Que nosotros, bueno, el psicoanálisis de Lacan plantea el concepto de estructura tomado desde la matemática en ese sentido, ¿no? Que resuelve la tendencia a ontologizar, ¿no? A identificar, cuando la estructura misma es relacional, no es, vos decís en una parte, no es, ya los objetos no son, ¿no? Como seres abstractos, sino que se adquieren valor por la posición y la relación dentro de la estructura, ¿no? Exactamente, no existen ni como objetos abstractos ni como objetos concretos, no son. Claro, no son, no son, No son, existen. Lo único que los hace existir son las relaciones que se producen. claro. Y esas relaciones están dadas por las posiciones y por las funciones que cumplen dentro de la estructura. Funciones también entendidas en matemática, por lo menos en el sentido de función matemática, ¿no? Es decir, que está en relación a. Claro, Si vos tenés una función f de x igual a y, vas a decir que el valor de y está en función del valor de x. claro, claro. Sí, muy interesante, me parecía muy importante tomar este trabajo para tenerlo como aporte en nuestro programa de investigación. Sí, mínimamente he planteado yo la cuestión del estructuralismo, la posición filosófica del estructuralismo, ¿no? A mí me han servido de mucho los trabajos que han realizado otros colegas de Apola. Por ejemplo, un trabajo muy interesante es el de, a ver que lo tengo acá, de Juliana Zaratiegui, la noción de estructura en el retorno a Freud de Jacques Lacan, ¿no? En la revista El Rey Desnudo número 1. Bueno, también la obra de Alfredo, de donde Sí, por supuesto. bueno, nos allá en el camino de seguir investigando, construyendo, haciéndonos preguntas. Y también, bueno, la conferencia que dio en el Tornú también me ha servido de referencia. Además de, bueno, consultar con un matemático, ¿no? A pesar de que, bueno, las matemáticas no me son extrañas, ¿no? Claro, eso iba a comentar también, que vos venís de ingeniería, ¿no? Sí, yo estudié ingeniería, entonces, bueno, las matemáticas,
la física, no son extrañas, ¿no?, a mi historia. Y siempre me llamó la atención justamente que Lacan use matemáticas. Entonces, ¿cómo las usa? ¿Por qué las usa? ¿No? Y en este sentido que yo te decía, no las usa como una analogía, ¿no?, sino porque estructuralmente hay equivalencia entre las concepciones matemáticas y las concepciones dentro del psicoanálisis. Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, lo que no significa que no haya tomado, yo no digo que no haya tomado de la antropología ni de la lingüística, sino Claro. que me parecía, bueno, que tiene cuestiones muy cercanas al concepto de estructura matemática. Claro, sí, sí, sobre todo esta cuestión, ¿no? De que está en relación a la posición, ¿no? Y justamente la relación dentro de la estructura, ¿no? O sea, por cómo operan en su relación con los otros elementos, ¿no? Con los otros, ¿sí? Sí, bueno, muy interesante, Andrea, me gustó mucho. Bueno, Dejamos anotado en el chat sí, que pueden enviarte preguntas al mail. sí, Bueno, y ahí contestás con tranquilidad. sí, ahí contesto con tranquilidad y bueno, si alguien quiere que le remita alguna bibliografía que he consultado, está a disposición. Y bueno, muy agradecida por este espacio y por esta posibilidad que nos brinda Pola. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Saludos a todos. Chau, chau. Chao, chao.